Hola, soy Carla Sáenz. El día de hoy estaré hablándoles de un tema que para mí es muy importante. Eh, es sobre cómo estas crisis humanitarias que hemos tenido a lo largo de todo el planeta, las crisis que ya teníamos antes de la pandemia y además tenemos todos los tipos de crisis que ha estado generando esta pandemia del SARS-CoV-2 o COVID-19. Todas estas crisis nos dejan que innumerables sociedades ahora están fragmentadas y su cohesión y unidad ha sido vulnerada significativamente. Esto nos implica un reto para abordar la reconstrucción de la identidad de las personas que, por ejemplo, han sido desplazadas de sus hogares. Tener una identidad fragmentada significa que el individuo tiene una percepción de sí mismo cuando el entorno social ha pasado por una crisis que puede ser de índole política, económica, un desastre natural o ahora todas las consecuencias de un desastre biológico por un virus. Esto divide a la población y esta división no corresponde necesariamente a los grupos que dan origen a la nación. Por lo tanto, se tiene que pertenecer a alguno de estos grupos cuyo origen es el conflicto, lo cual contradice el conocimiento que tenemos tradicional de la identidad social, que nos dice que la identidad no es un asunto de fronteras, que es de costumbres, creencias, ideas y metas compartidas por los individuos que viven en una zona que tiene límites determinados por sus propios pensamientos. Aunque reconozcamos esta identidad está relacionada con esa esencia que integra a las personas que están en ese grupo. Hay también identidad multidimensional, porque no hay un límite a la forma en que las personas pueden describirse a sí mismas, por lo que tener una identidad es dar prioridad a cada una de las descripciones que tienes de ti mismo, sin que desaparezcan las demás identidades relacionadas con tu autodefinición. Esto nos lleva a pensar que en una sociedad en crisis que es forzada a dividirse en fracciones distintas a las originarias y tradicionales, esto obliga a los individuos, a las personas, a tomar decisiones de en qué fracción se siente más identificada por convicción o por conveniencia, por ideología o por supervivencia, pero no deja de tener el resto de las identidades. Por lo tanto, aquí estamos hablando de dónde se fragmenta la identidad. Es importante que entendamos que una división geográfica no nos da la cohesión necesaria para una identidad. Esto implica también que haya un territorio, que hay población, hay un vínculo con la tierra, un vínculo con los animales, con las plantas, con el sustrato mismo de la vida en común. Es decir, una calle no divide una identidad, un río no divide una identidad. Y cuando una sociedad se ha visto forzada a tener nuevas identidades basadas en el conflicto, que impiden una unión fraterna entre todos los grupos para poder avanzar como colectivo o nación, la tarea que tenemos enfrente es cómo reconstruir la identidad colectiva sin volver a procesos conflictivos o violentos que agraven la fragmentación de dicha sociedad, con la finalidad de que cada individuo de dicha sociedad tenga el derecho a vivir en paz y en armonía con sus semejantes. Cuando una persona se ve agraviada por las circunstancias externas, y en el caso en el que hablamos, en que se ve obligada a cambiar su identidad, ya sea por miedo, por conveniencia o supervivencia, lo que esta persona siente es dolor, porque hay una pérdida de la identidad que le proporcionaba seguridad, le proporcionaba pertenencia y le daba estabilidad de estar en un grupo. Aquí viene la importancia de contar la historia, hablar. Decir lo que sentimos, decir lo que hemos vivido es contar nuestra historia. Y es la forma en que recuperamos nuestra dignidad luego de habernos sentido perjudicados. Es la forma en la que el ciudadano, la persona, empieza a recobrar lo que se le quitó. Es cuando empieza a entender y a dar sentido a su sufrimiento. Hablar permite que las personas expresen sus sentimientos y al escucharse,
comprenden qué están sintiendo, les ayuda a darle forma y tamaño a las emociones, a darle estructura y dimensión al dolor para que sea algo definido y que pueda tener forma para poderlo entender. Pero cuando una comunidad entera tiene una misma problemática, esto aumenta la percepción personal de dolor y pérdida, porque al ver que no hay quien te ayude y agregamos el miedo de no tener salidas a los problemas, vamos a ver que se repiten patrones de comunicación. Y hablar y decir lo que siento no necesariamente proporciona calma, sino que sostiene el dolor. Esto es cuando no hay quien te escuche. Por eso es importante poder hablar con personas que nos puedan entender. Es importante entonces que la población sienta verdaderamente que está siendo escuchada. No que parezca, no una simulación, no, la sociedad requiere ser escuchada, requiere que lo que tiene que decir la sociedad tenga significado. Es por esto que podemos preguntarnos, en un país, por ejemplo, en donde la lucha de poder ha llevado a una fragmentación social, ¿existirá alguien interesado en escuchar? ¿Será que ningún grupo le interesa escuchar a la sociedad? Esto es algo importante porque esto es un elemento importante en la reconstrucción de la identidad. Necesitamos ser escuchados. La sociedad necesita confianza. La sociedad necesita que quien escuche tenga legitimidad. Un pueblo no se va a sentir escuchado por alguien en quien no confíe o en quien no crea. Este sería un beneficio para todo el pueblo si se logra alguien, un grupo o alguna forma que se establezca para que las personas procesen los hechos, digan lo que les duele, digan lo que vivieron, digan lo que perdieron, hablen sobre lo que les enoja, lo que los frustra y al mismo tiempo puedan hablar de sus ideales, de las esperanzas, de una visión de futuro colectivo. Esta escucha tan sentida y tan profunda es frágil, porque requiere una retroalimentación, pero una retroalimentación sensata y sincera. Porque si la sociedad no es escuchada de forma sincera, hay un retroceso. No se logra este apoyo social y la verdad termina siendo transgiversada. Y lo único que haría es aumentar el dolor de las personas. Por eso es necesario que todos tengamos la oportunidad de expresarnos y de ser escuchados y si es necesario un diálogo público. Esto es importante porque da garantías de que no hay represalias. Cuando todos podemos decir la verdad sin ofender, es cuando podemos mostrar este daño. Entonces se convierte en una purga. Es cuando todos los afectados pueden sacar su dolor y lo procesan. También los victimarios pueden purgar su culpa si procesan esta información y también tienen la oportunidad de hablar. Es una tentación que en el diálogo regresar a la violencia, pero por esto es importante la legitimidad de quien está escuchando, para que modere la intensidad de cómo contamos esta historia de lo que está pasando. Esto permite que al contar la historia de lo que vivimos, que esta exposición permita transitar de una imagen negativa colectiva a una imagen positiva, tanto individual como colectiva. Este es un cambio en la argumentación. Porque cuando las personas tienen la opción y la oportunidad de ser escuchadas, permite que entren en contacto con sus emociones, con sus sentimientos, con su cosmovisión. Y al tener este diálogo hacia afuera, abierto, pero al mismo tiempo empiezan a tener un diálogo interno, donde pueden determinar, sentir o proveerse de la información necesaria para saber quiénes son, hacia dónde van, qué hacen. Y si todo esto se desarrolla en un ambiente de conflicto, las personas pueden acudir a terceros, como hemos hablado en otros audios, por ejemplo, puede la persona ayudarse con la mediación, con la conciliación, con el arbitraje. Puede también en un conflicto personal o intrapersonal, también puede acudir a un psicólogo.
o simplemente tener este diálogo interno del que hablábamos, intentando comprender sus conflictos, intentando comprender sus emociones. Todo esto permite un cambio en la narrativa. Cuando la persona habla, es escuchada y puede contar su historia, la misma esencia de este ejercicio hace que empiece a haber una sanación en el caos, en el conflicto o en el dolor que está sufriendo la persona. Hablar es una necesidad humana. Hablar es importante para cada uno de nosotros. Escuchar a otros, por lo tanto, pasa a ser una tarea importante y trascendental en la vida colectiva. Por lo tanto, y por toda esta explicación que les estoy dando de mi entender y comprender sobre estos temas, los invito a que nos escuchemos. Los invito a que cuando alguien les exprese lo que siente y lo que piensa, lo escuchen verdaderamente. No haciendo otra cosa, sino verdaderamente escuchando con el cuerpo, con la mente, con el corazón, para que esa persona se sienta escuchada. Solo con ser escuchada empieza a haber mejoría. Y también que si están en situación de dolor, en situación de crisis, hablen, busquen con quién hablar de forma sincera, de forma honesta, de forma simple, para que esta crisis, este sentimiento de identidad empiece a unirse y puedan reconocer quiénes son, como decía, hacia dónde van, qué quieren, cuál es su misión, qué planes tienen para el futuro, y empiece a alinearse quiénes eran, quiénes son y hacia dónde van. Muchas gracias por escucharme.